Si llegaste acá de casualidad, quédate, porque hoy tenemos un flor de invitado, alguien que dedicó parte de su tiempo a recopilar historias del norte de nuestro país. Va, creo que solamente del norte, ahora nos vamos a enterar. Así que quédate, suscríbete, dale like y seguinos en redes y forma parte de la comunidad de Terror Garage. Así que le damos la bienvenida al señor Facundo Vidal, quien primero principal nos va a decir quién es Facundo Vidal. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación primero. Bueno, mi nombre es Facundo Vidal, gracias Antonio por la invitación y por el espacio. Bueno, yo soy un muchacho que estudió periodismo y tuve la posibilidad de vivir en muchos lugares. No en tantos, pero digamos que me estuve mudando en algunas provincias. Actualmente resido en la ciudad de Posadas, Misiones, pero nací en Córdoba, estuve muchos años viviendo en La Rioja y gracias a eso, bueno, tuve la posibilidad de escuchar muchísimas historias en una época en donde no había internet, no había nada, entonces gracias a no sé quién, pero bueno, tuve la posibilidad de escuchar historias y siempre eso fue lo que me despertó la pasión por escuchar las historias, la idea de rescatar esa oralidad. Con un poco de miedo a que se pierda y tratar de conservarla. Eso fue lo que me llevó a decidirme por ser escritor. Eso y un deseo también de poder ir más allá de la muerte. Yo siempre digo que por ahí me gustaría que cuando yo no esté más en este mundo, mis hijos me encuentren en los libros contando esas historias que tanto me apasionan, como por ejemplo las de mi primer libro o las de mi segundo libro, que hablo sobre punk, por ejemplo, que también es algo que me apasiona muchísimo, el punk rock. Así, bueno, eso soy más o menos. Muy, pero muy fuerte lo que estás diciendo, la verdad. Bueno, coincidimos. Yo en algún momento espero tener la posibilidad y lograr también crear algún libro con este tipo de cosas. Eh, Así que muy fuerte lo que estás comentando. Te iba a preguntar, ¿cómo, justamente que decís que también te apasiona el punk, cómo terminamos, digamos, haciendo un libro de historias paranormales? ¿Por qué, no sé, un libro sobre punk también, ¿no? O un libro sobre otro género, un ska, un reggae, no sé, algo más o menos por esa línea. Sí, no sé, supongo que tiene que ver con esas cosas que te hacen sentir joven, sentir eh, una especie de fuerza adolescente que tiene que ver con el punk. Y un libro que tiene que ver con lo paranormal tiene que ver con mi gusto por el terror. Me gustaban mucho los libros o las historias que tenían que ver con algo basado en hechos reales. Me parece que le daba un toque muy realista. Me gustan mucho las películas de mockumentaries, hablando de cosas que imprimen cierto, cierto rasgo de realidad en los films. El falso documental me parece un género hermoso para explorar y para generar esa realidad. Y volviendo un poco a lo del libro, es eso, es un poco rescatar la oralidad y también hablar de aquellas historias que tienen que ver un poco también con los pueblos originarios, como es acá la historia del Pombero, del Yací Yateré, del Lobizón, y también darle una vuelta e ir en busca de lo que son las leyendas urbanas. Acá en Posadas, o en Misiones en general, pasa algo que también me pasó en La Rioja, que es que las leyendas originarias, las leyendas de los pueblos originarios, cruzan una brecha y se convierten en leyenda urbana, y por lo tanto podés encontrar historias del Pombero en un barrio acá cerca de la ciudad. Y en La Rioja me pasó lo mismo. Eh, las leyendas originarias cruzan una brecha y ¡paf! Aparecen en la ciudad y forman parte de un rumor. Y en algún punto siempre creí que algo de verdad, algo de realidad había en esas historias. No formaban parte del imaginario popular, sino que algo más allá había.
Pasa que, bueno, como soy agnóstico, por ahí es como que no tengo la capacidad como para darle vueltas y pensar demasiado en el sentido de por qué existen o por qué ocurren. Tampoco sabría qué hacer si me encuentro en una situación, que ya te voy a contar una situación que me ocurrió acá en mi familia y de alguna forma me hizo ver que hay cosas que ocurren y, y no hace falta que uno las crea en su totalidad como para que existan. Claro, porque justamente te iba a decir, tiraste una flor de bomba, decir, soy agnóstico, no creo, pero bueno, evidentemente algo dentro tuyo cree también, ¿no? En este tipo de historias. Sí, yo me crié en una casa en donde había muchas revistas, revistas Más Allá, revistas Año Cero, Conozca Más. Te estoy hablando de cuando yo viví en un pueblo que se llamaba Pituil, en la provincia de La Rioja, en el departamento Famatina. Te estoy hablando años, no, años hasta el 92, vivía ahí. Y en mi casa mi viejo compraba mucho esas revistas, revistas muy interesantes también, Enciclopedia Moderna Popular, creo que era otra, y traían muchas notas sobre ovnis, sobre casas encantadas. Recuerdo muchas que tenían como una especie de mapa, eran revistas españolas en su mayoría, y un mapa como de España en donde distribuían las distintas leyendas de cada zona. Y a mí me parecía, wow, qué copado, me gustaría hacer algo así con, con la provincia. Yo igual tenía, ¿cuántos? 6 años tenía, pero yo me acuerdo que eso había mucho en mi casa. Y a mi viejo le gustaba mucho el tema de los ovnis, extraterrestres y ese tipo de cosas. Le atraían mucho a él. Incluso él sacó un libro que se llama Portal 66 barra 33, el código secreto entre el mago inglés John Dee y la Argentina. Lo sacó en el 2009 el libro ese y cuenta, bueno, una historia sobre un avistamiento que hubo en la Florida, en San Luis, en el año 78. Pero volviendo un poco a... Sí, esto de ser agnóstico es como un poco extraño, porque es como que tampoco me quiero... Creo que es una búsqueda que tiene que ver con no sugestionarme tanto sobre las historias que me llegan, que algunas son muy simples, pero otras son muy fuertes, incluso me mandan audios, las personas que vivieron esas historias y escucharlo de primera mano por ahí me hace erizar. Entonces yo creo que quizás sea como una especie de escudo esto del agnosticismo y ese tipo de planteos que te hice recién. Vos sabés que eso te iba a decir justamente, que bueno, ser agnóstico creo, te pone en una posición ideal como para recopilar historias, ¿no? Como para después hacerte muchas preguntas desde el punto de vista no creo, pero sí creo, y creo que te abre un montón de ventanas y posibilidades como para repreguntarle a la persona. No tanto del hecho de decir, bueno, vamos a ver si esta persona me está mintiendo o no. Creo que no es el punto. Y llegado el caso, creo que uno se da cuenta cuando alguien está exagerando o le está mintiendo, ¿no? Sí, o incluso hay personas que son, yo no tengo, o sea, no cuestiono, cada uno cree en lo que quiere, pero hay personas que por ahí son tan excesivamente religiosas que ven al diablo en cualquier cosa. Lo pueden ver en un disco de los Rolling Stones, como, no sé, como en un pibe que está fumándose un porro en una esquina tranquilo sin joder a nadie. Por eso es como que hay historias que por ahí me mandan y yo no, o sea, no le digo nada, pero digamos que las paso por un filtro y no las publico porque me parece que son una construcción de la persona. Pero sí, esto de ser agnóstico y tiene también que ver un poco con buscar una especie de objetividad responsable a la hora de elegir la historia y publicarla. Eso tiene que ver con haber estudiado periodismo. Eso también me da como una especie de filtro a la hora de publicar. De todas maneras, yo cuando me gusta mucho una historia que me mandan, pregunto mucho sobre eso, le pregunto al protagonista o al que me está contando y trato de sacar la mayor información posible y, y a su vez, o sea, no pongo entera de juicio lo que me cuenta. Yo le doy siempre la posibilidad de que me lo cuenten de modo anónimo y de publicarla de modo anónimo y por ahí es como que el valor que le doy a la persona que se sienta y empieza a escribir una historia, me parece que no lo haría
si fuera una historia inventada, creo que no se tomaría el trabajo. Entonces no pongo en tela de juicio esto de cuestionar demasiado cuando veo que una historia tiene como una especie de peso propio y me la cuentan de primera mano, es como que tiene un valor extra, entonces la elijo y bueno, empiezo a averiguar empiezo a preguntar muchísimo más sobre el hecho, sobre si sacaron alguna conclusión, pero trato de buscar una especie de objetividad responsable dentro de las publicaciones. Acá hubo un caso muy resonante en los años 80 de acá en la ciudad de Posadas, en donde ocurrió un asesinato de una chica. Fue muy conocido el caso y aparentemente esta chica la veían cerca del cementerio y un taxista la levantó, la llevó hasta la casa y le pagó con una cadenita, que es una historia muy común, esa, es como que pasa en todos lados esa historia. Pero me la contó tanta gente pero la tomé con pinzas y dije, nada, pero acá hay una familia detrás de esta historia que, que debe estar sufriendo por la ausencia de su hija, entonces decidí no publicarla. Y me pasa así con varias historias, varias historias. Vos sabés que también escucho varias historias, esa que decís es justamente muy conocida, pero hay veces que yo también entro como caballo hasta que empieza con lo de la chica que la llevaron a todo el lugar y digo, pa, esta historia era. Porque hay mucha gente que lo cuenta tan real y a su forma y con otra introducción que decís, no, esta historia es totalmente real. Y el desarrollo justamente termina ahí en que la llevó a la puerta del cementerio, la dejó en la casa. Y bueno, estaba, obviamente la chica estaba muerta, ¿no? Sí, 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 es como que pasa en todos lados. Incluso hay una película que se filmó en Arequipa, una película peruana, que se llama Mónica más allá de la muerte y cuenta esa misma historia, desarrollada mucho más larga, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el cine del altiplano, el cine peruano, me entretiene mucho. Y me acuerdo que esa película se llama Mónica más allá de la muerte y está en YouTube ahí para verlo en el caso de que la quieran ver. Está hecho con actores muy amateurs, digamos, pero cuenta justamente esa historia que ocurre en todos lados, que es lo de la chica muerta que toma un taxi o que conoce a alguien en un baile. Ella siente frío, el tipo le presta la campera, la lleva hasta la casa, le dice que mañana va a pasar a buscar la campera y cuando va le dicen que la chica murió. Esa historia es como muy... Sí, sí, también acá en el conurbano y demás. Es muy común, creo que en todos lados. Yo cuando era, iba a decir, cuando era chico, eh, por ahí para muchos soy chico todavía, cuando tendría 16, 15 años, me acuerdo que esa misma chica vivía acá en Pergamino, acá en una ciudad a 110 kilómetros, y también la sacaban de un boliche, super boliche de allá de Pergamino, que estaba en auge en esa época. Después, Sí. bueno, y lo mismo que la persona esta que los locos también lamen. No sé si lo ubicás, la del perro que está abajo de la cama. Ah, sí, 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 esa es como una creepypasta, un poco esa me parece. Claro, en nuestros tiempos no existía el creepypasta, digamos. También la contaban en esa época. Y vos sabés qué te iba a decir, volviendo al tema. Yo veo dos cosas, que hay dos bandos, ¿no? Ahora que decís la persona religiosa que ve el diablo en todos lados. En el norte veo que hay dos bandos, los ultra mega religiosos, que todo es el diablo justamente como vos decís. Y por el otro lado veo las personas que, no voy a decir que ven el lobizón y el pompero en todos lados, ¿no? Pero sino que mantienen todavía ese tipo de creencias y no lo relacionan con el diablo justamente. Y, y también veo, me pasó en un grupo de WhatsApp hace un tiempo atrás, una persona de Formosa que decía, no, me pasaron un montón de cosas, pero que no las voy a contar, porque no me creerían. Y la verdad que en cierta forma tiene razón, porque hay muchas historias del norte que acá no llegan. Yo estoy en Junín, provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de la capital, y que nosotros realmente la vemos como cuentos o fábulas, o como un engaño pichanga, ¿no? Hace poco, bueno, no importa, voy a seguir con lo mismo, para no distraerme. Y esta persona nos decía que no nos quería contar nada porque no le íbamos a creer. Si nosotros hubiéramos visto las cosas que él vio en Formosa, en el monte,
las creeríamos, pero por más que él nos cuente, no le íbamos a creer. La cuestión que le insistimos en tanto que empezó a soltarse un poco y empezó justamente a hablar de lobisones, del Señor de la Noche y de algunas que otras historias también así muy escalofriantes realmente. Y te digo la verdad, yo no creía en esas historias, justamente porque te digo, para mí siempre fueron fábulas, a pesar de que creo en demonios, fantasmas, casas embrujadas, ovnis y un montón de cosas más. Y la pregunta que te quería hacer era, ¿con cuántos casos allá en el norte te has encontrado de este tipo de historias? Que tanto que no se ven vos, que estuviste un poquito más al sur, digamos, tuviste esa posibilidad de la vida. Si hay si ves lo mismo que yo, la diferencia esa entre ese tipo de historias, no me sale la palabra, es como que te descreo, ¿no? Como que allá está muy arraigado y acá es como que son muchos cuentos y creo que hay muchas historias que no llegan. Además de esas historias, ¿hay algunas más? Hay muchas historias que tienen que ver con un contexto social en donde si vos la sabés leer o escuchar en algunos casos, entre líneas a la historia, vas a descubrir, por ejemplo, el desahuciamiento de algunas personas o el desconfío de las religiones oficiales en el hecho de que pactan, por ejemplo, con el bombero. O que, por ejemplo, en vez de recurrir a un hospital, porque no había hospitales en la zona, deciden recurrir a lo que es una curandera, una bruja, una hechicera, una payesera, como dicen acá, una vencedora, como dicen acá, por una cuestión de que no tenían acceso a la medicina tradicional. Eh, y al principio vos planteaste que hay personas que, bueno, que como que ven al diablo o que descreen y otras que por lo que cuentan pareciera que tienen contacto con estos entes, estos seres que tienen que ver con lo paranormal. En el libro Crónicas del Ángel Gris de Dolina, él plantea dos opuestos. Dice que por un lado estaban los refutadores de leyendas, y que por otro lado estaban los hombres sensibles de Flores, que los hombres sensibles de Flores podían ver una noche un fantasma en un patio y capaz que lo creían, lo comentaban, pero después se olvidaban. Y que en cambio los refutadores de leyenda decían, no, eso no es un fantasma, eso es una sábana. Y digamos que seguían con su vida vacía, su vida aburrida y dotada de explicaciones por doquier. Y lo que dice Dorina es que bueno, que hay que ser un poco de los dos, o sea, tampoco se puede descreer tanto ni tampoco creer tanto, que hay historias que valen en sí por el relato y no por lo verdadero. Y sí, me he topado con gente que por ahí era como muy fantástico el relato, pero he puesto en una especie de balanza imaginaria la voluntad de la persona por contarme la historia y a su vez el relato. Muchos relatos cobran muchísima relevancia porque ocurren en un lugar que geográficamente existe en la vida real. Y por ahí capaz que no es tan importante si de verdad se aparece una nenita en una escuela y toca el piano de noche, como que no exista, sino que a veces es como que el hecho de que exista geográficamente esa escuela, o ese baldío donde aparecen fantasmas, donde las brujas hacen sus payés y esas cosas, quizás es más importante el relato en sí que si de verdad aparece o no. No sé si me entendiste un poco. Sí, sí, estamos de acuerdo. La verdad que estoy aprendiendo bastante de literatura con vos y estoy anotando los libros que vas nombrando y Te voy algunas. tirando. Sí, sí, seguramente muchos van a hacer lo mismo y después vamos a recomendarlos también. Lo que te iba a comentar, cuando nombraste Payé me hiciste acordar al Sí. proyecto audiovisual de Payé justamente, que cuenta varias historias del norte. Creo que también eran misioneros, puede ser. No sé Sí, si en los encontré. Corrientes es como En, más en fuerte lo del Corrientes. Payé, pero sí, acá en Misiones también. Es como casi lo mismo. Pasa que, bueno, son provincias distintas y
y lo hacen resaltar como provincia distinta, pero yo que soy de afuera, para mí es geográficamente toda una misma zona. Sí, sí, porque también los payeceros también están para el lado de Formosa. Claro, también, sí, en Paraguay también, Y de hecho. En Paraguay los conoce más como payeceros que por ahí como brujos, o incluso cuando ven un trabajo de brujería suelto en la calle dicen es un payé. Sí, acá generalmente hay muchos payés o trabajos. Yo sé que en Tucumán les dicen despachos también, a los paquetitos con brujerías les dicen despachos. Y acá generalmente la creencia es que los tiran en zonas donde hubo algún combate, alguna especie de guerra, en donde se derramó mucha sangre. Y es como que en esos lugares la energía que quedó hace como que funcionen ciertos trabajos de magia. Hay lugares determinados, ¿no? El otro día contaba, justo en la entrevista que me hizo el doctor Escalofrío de México, le contaba que hay lugares que están copados por los brujos negros y te dicen directamente que ese pueblo o esa ciudad es de brujería y de brujos negros. Ellos les dicen satanistas. Ujú. Y está muy arraigado eso de la brujería ya. Creo que es muy fuerte, más allá de que uno crea o no en ese tipo de cosas. No sé, a mí me da bastante respeto. Sí, 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 como dijiste México y me acordé de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, en donde Don Juan le pide que de alguna forma saque de su cabeza su pensamiento académico y todo eso y se meta en el mundo de la brujería, le da la posibilidad de convertirse en nahual y ese tipo de cosas, esas creencias. Es muy lindo, no sé si lo llegaste a conocer a Castaneda, pero dijiste México y me llevó y está como bastante arraigado la creencia sobre nahuales, brujas, aluxes. Lo que te iba a comentar justamente es que, bueno, este va a ser un primer encuentro, como para charlar un Sí. poco, digamos. Y sí, estaría bueno hacer un lobizón versus nahual y ver algunas diferencias en su momento, ¿no? Y también charlar algunas historias que por ahí serían interesantes, como las que has nombrado. Sí, sí, perfecto. A mí me encanta conversar sobre historias. Yo a veces le digo historias poco comunes para evitar, no sé, entrar en lo engorroso que es a veces explicar algunas cosas, pero Claro, entra más historias poco convencionales a decir historias de fantasmas o historias paranormales, historias de lobisones, ¿no? Y ya está. No entraste en ninguna... sí, a mí me pasa que lo paranormal por ello lo relaciono con, ¿viste? ¿Te acordás estos especies de reality que pasaban en Discovery Channel los viernes después de las 10 de la noche, que eran personas que iban a investigar casas, ¿viste? Con sensores de movimiento y cosas así? Era como que lo relacionaba más con eso, a lo paranormal. Una vez hablando, cuando hacíamos el programa de radio en Córdoba, le hicimos una entrevista al escritor Alberto Laiseca, bueno, que también en el No, canal ISAT hace muchos años pasaban las historias de terror contadas por él. Y él me decía, él en la entrevista nos cuenta que una vez estuvo internado en un hospital porque lo habían operado y cuenta que vio algo que se desprendió desde la pared, una sombra negra que cruzaba y él ahí afirmó, dice que lo paranormal existe. Dijo, no importa que no creas, lo paranormal existe, así dijo en la nota. Y a mí siempre me quedó esa frase en la cabeza, lo paranormal existe, no importa que no lo creas. vos sabés que en tiempos de pandemia, gente que estuvo internada contó historias similares justamente de que estaba internado, entubado y todo, y pudo percibir eso. No sabe si es como un sueño o como que se desprendía algo de la pared, ¿no? Y que ese algo, como si fuera una sombra, una masa, un algo, digo un algo porque no recuerdo bien la historia, pero sí recuerdo bien Sí. esa situación, le decía, bueno, vamos, 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 como incitando a decir, bueno, Sí, deja de pelear, rendite y nos vamos juntos. Terrible, muy fuerte eso. sí, sí, me imagino que encima no podés hacer nada, está todo entubado ahí, Sí, qué tremendo. justamente esa historia que contás de Alberto Laiseca me hizo acordar a eso. No sé si te habrá comentado algo por el estilo en su momento.
No, no, lo que me dijo fue eso, algo que se desprendió, dice, yo estaba internado de noche y siempre tuve problemas para dormir de noche y vi que una sombra negra se desprendía desde la pared y pasaba como caminando o como levitando por delante mío y ahí dije, lo paranormal, lo que se me vino a la cabeza, dice, fue, lo paranormal existe, no importa que lo creas o no. Hablando de hospitales y ese tipo de cosas, mi papá era médico y es algo que creo que ocurre en todos los hospitales, que bueno, aparte de las apariciones, o como que te chistan o te llaman, era que cuando alguien estaba ya a punto de morirse, había una mosca que entraba a la habitación, una mosca mucho más grande que las moscas comunes, y de alguna forma esa mosca indicaba que esa persona, ese paciente, ya iba a pasar para el otro lado. Justo que dijiste lo de estar intubado en esta situación tan límite, me acordé de lo de la mosca. Terrible historia esa. No, me imagino a los pacientes mirando para todos lados. Dice, acá donde había una mosca, chau, me voy. Sí, Terrible. créeme. Y, ¿qué te iba a decir? Volviendo a las historias paranormales de tu libro, que todavía no lo nombramos, porque yo estoy hablando con vos como que si todo el mundo supiera de qué libro estamos hablando. ¿Cuál es el libro que hiciste? El libro se llama De lobisones, brujas, bomberos y aparecidos, historias de misiones basadas en relatos reales. Salió en el 2018, no, en el 2019 salió el libro y, y ya va por la tercera edición porque hubo unos chicos en una maratón de lectura en una escuela de acá de Posadas que lo usaron, eran chicos de sexto y séptimo grado y después otros chicos también de sexto y séptimo grado, pero de una escuela de una localidad que queda acá cerca que se llama Garupá, también lo utilizaron como libro de lectura y la verdad que fue muy grato, muy sorprendente para mí que estas historias de terror regional, o sea, lleguen a chicos y que bueno, las maestras chochas también, porque era como que este libro lo habían devorado. Incluso fui a los colegios, ellos me contaban historias de cosas que ocurrían en sus casas, me mandaron mails o sea, los padres me mandaban mails con las historias la verdad que estuvo fue muy grato todo lo que me pasó con el libro, con De los Bisones. Yo no pensé que fuera a pegar tanto, fue algo impensado. Vos sabés que estaba pensando, te iba a preguntar, si son historias recopiladas de la gente que te cuenta, o vos recopilaste, por ejemplo, la leyenda, digámosle, del lobizón y plasmaste toda la leyenda según la cuentan en cada zona, ¿no? Porque, a ver, si googleamos en San Google y buscamos lobizón, va a salir un montón de canales de YouTube hablando de eso y en donde por ahí se basan en un blog escrito hace 180 años donde alguien escribió por escribir y están basando todos sus videos y el que sigue, el youtuber que sigue, digamos, se basa sobre el otro youtuber y se basa sobre otro youtuber que se basó en otro youtuber. Este, y hay muchas, así se forma la desinformación, ¿no? Sí, sí, no, son historias que yo empecé con un programa de radio, son historias que se desprenden de un viejo programa de radio del 2016 que se llamaba La Noche del Bombero, y al final de cada programa había un segmento llamado Ciudad Oculta, en donde contaba historias que tenían que ver con leyendas urbanas de la ciudad, cosas que ocurrían, digamos, en salas velatorias. Esa fue una de las primeras historias que me llegó de una sala velatoria de aquí de Posadas, en donde aparecía una señora a saludar a los parientes del muerto, y esa señora ya se había muerto hacía tiempo y cosas así. Esa me la acuerdo muy escuetamente, pero esa fue una de las primeras. Y eran todas historias que la gente me mandaba por WhatsApp y también otras que yo en esa época hablaba mucho con un señor que era guardia de seguridad del edificio donde vivía, y él me fue contactando con otros guardias que también tenían muchas historias y me empezaron a citar para narrarme sus historias. Así que a veces mi mujer debe haber creído, este se va de joda o a dónde se va, porque me iba a algún edificio a hablar con algún guardia para que me cuente una de las historias. Iba de parte de Don Curvelo. Don Curvelo es un señor que me contó varias historias que están ahí en el libro y que a su vez me contactó con más gente.
Y de a poco fue creciendo como una comunidad de gente que me contactaba para que los visite a contar historias, e incluso también gente del interior de la provincia, donde a veces cuando podía viajar, viajaba y los entrevistaba, iba con el grabador y me narraban historias y bueno, después yo las transcribía, hacía como un filtro, las daba a entender como para que las lea, la pueda entender desde cualquier parte del país, porque si yo a alguien de acá de Posadas le digo esta historia transcurre en Candelaria, ya saben dónde queda, digamos, y se pueden hasta imaginar más. En cambio, si a alguien que no es de acá le digo, mira, esto pasó en Garupá o en Candelaria, quizás no entienden. Entonces tuve que hacerla lo más clara posible, como recurrir a descripciones y como para que cualquier persona la pueda entender. Y después, bueno, estaban las historias, después ocurre la posibilidad de participar de un concurso de patrimonio inmaterial que hacía el Fondo Nacional de las Artes, y yo ahí elijo 15 historias que me parecían que eran como las más mejores, las mejores de todas, y las arreglo, las edito y las mando al concurso y me gané una mención honorífica. Bueno, viajé, busqué el certificado, me junté con gente que también había concursado en el concurso, valga la redundancia, Está bien, y, no hay problema. y quedaron ahí las historias. Y después mi mujer me insistió en que tenía que ponerlas en un libro. Así que bueno, elegí muchas más historias que también tenía y me acuerdo que las trabaja. Nosotros éramos papás de una nena todavía. Yo tengo dos hijos, pero todavía el más chiquito no había nacido. Y me acuerdo que me resultaba imposible trabajar con los gritos y con la atención que hay que tenerle a los niños. Entonces mi mujer por ahí se la llevaba a la nena a la casa de mi suegra y yo me quedaba trabajando con una sola luz en mis sillones y escribiendo, transcribiendo, desgrabando, armando la historia. Y esa parte me gustó mucho porque era como que estaba trabajando con una sola luz, un solo velador que me iluminaba y mientras escribía y escuchaba los audios sentía miedo de verdad. Y yo decía, bueno, pero si siento miedo de verdad mientras estoy haciendo esto es porque de verdad la historia da miedo, da quickie, como dicen algunos. Eso fue la creación, esa fue como la cocina de los bisones brujas, bomberos y aparecidos. Te puedo ver como el videoclip de Eminem escondido ahí en medio de la lluvia escribiendo a full con los lápices. Tremenda historia. Sentí miedo de verdad cuando lo hice. Después, bueno, después de tanto leer las historias, viste, es como que se te pasa un poco. Pero en el momento en que lo hice sentí terror. Bueno, eso era lo que te iba a decir también, ¿no? Ya que esto trata de lo paranormal, vamos a ponerle un poco de paranormalidad. Por ejemplo, mientras vos escribías, ¿cuáles son las historias que más miedo te dan? Sin decir, digamos, sin spoilear el libro, ¿cuáles son las que más te impactaron que decís, no, acá hay algo? Yo te cuento, si todavía no escuchaste el podcast, escuchalo, vas a ver que arrancamos del episodio 2. El episodio 1 quedó trabado y todavía no lo puedo sacar. Y Ajá. cada vez que lo recuerdo, me da escalofríos. Es más, trato de no nombrar mucho porque la última vez me dio un rayo en la espalda helado Sí. que dije, no, ya está, vamos a ver cuando salga, cuando tenga que salir. Y siempre algún defecto, desperfecto técnico tiene. Y bueno, no sale. ¿Te pasó algo así por el estilo que digas, no, esto está retrabado o está resalado? O esto me da miedo en serio, ¿lo publico, no lo publico? O por ahí te empezaste a perseguir como diciendo, no, acá hay algo extraño que traba todo, o hay algo que me está mirando y me dice, no, flaco, no escribas esto. Me pasó que, por ejemplo, a las historias más oscuras que tenían que ver con. Hay una que se llama Un pacto en Candelaria, que es un tipo que hace un pacto con el diablo acá en una localidad cercana y se llena de guita, después se termina suicidando porque no puede seguir viviendo por lo que se le presenta todas las noches
a los pies de su cama. Esa historia, por ejemplo, no la publiqué. Después hay otras de exorcismos que tampoco las publiqué. Hay otras sobre un juego de la Copa donde vaticinan unas muertes de los que estaban jugando y después terminan muriendo en un choque en los años 90 acá en Posadas. Esas van a salir ahora más adelante. Voy a sacar uno que va a ser con tapa roja, digamos, va a ser mucho más oscuro en realidad. Que se va a llamar De fantasmas, pactos, ouijas y poseídos. Las más terroríficas historias de misiones basadas en relatos reales. Ese va a salir más adelante y ese va a tener estas historias que son mucho más terroríficas porque tienen más que ver con lo pagano, con la religión, con las almas en pena, en juegos de Ouija, juegos de la Copa. Esos van a salir como más adelante. Lógicamente que también va a haber historias de lobisones, de bomberos y cosas así, pero va a ser mucho más hincapié en este terror más oscuro. Esas historias, por ejemplo, no están en De Lobisones por una cuestión de que apuntábamos más a un público apto para todo público, ¿entendés? Entonces como que no, esas historias no las metí, pero muchos me decían, pero esas historias tienen que estar en alguno. Bueno, digo, yo voy a sacar el libro rojo que va a tener esas historias. El libro rojo de Facundo Vidal, así se va a llamar el... Así va a ser, sí, sí, sí. Un amigo me dice que es como los discos de Ataque. Yo soy, bueno, como te dije, me gusta mucho el punk. Soy muy fan de Ataque y el primero de Ataque es un tapa negra que se llama Dulce Navidad y el segundo es El cielo puede esperar, que también es tapa roja, y yo le digo que es como una especie de homenaje a tantos años de Ataque. Está bueno. Bueno, vos sabés que te quería preguntar, como vos me decías que hay mucha gente que te contactó para estas historias, digamos, ¿cómo es que llegaste a eso? De que la gente te empiece a buscar, decir, tengo esta historia. Y acá voy a hacer una aclaración. Cuando contacté a Facundo, que le escribí si quería participar del podcast, enseguida pude ver cómo se atajaba con las dos manos para adelante y me decía, yo no soy explorador paranormal, no soy investigador, solo recopilo historias, o sea, no limpio casas, nada. Sí, sí. Sí, sí, porque por ahí hay gente que cree que tengo esa capacidad. Creo que tiene que ver mucho con lo que uno ve en las películas o quizás una confusión de investigadores paranormales y ese tipo de cosas. Pero sí, sí, es verdad, yo me atajé y dije, mira, yo busco historias, porque tampoco sabría qué hacer con una casa en donde ocurren cosas. Pero, pero sí, es verdad, me recontra atajé. Te iba a decir justamente, nunca caíste en una casa donde digas, bueno, te invito a mi casa, te abro mi casa y te cuento una historia y mientras vos estás grabando te dice, no, porque todavía me pasan estas cosas. O sea, no te pasó eso de estar justamente en el lugar de los hechos donde está pasando todo y en ese momento te dice, no, porque acá es donde me pasó tal cosa y me sigue pasando hasta el día de hoy. No, generalmente cuando me juntaba así a entrevistar gente, lo hacía de día y algún fin de semana. Era como, y mucha gente, bueno, te atienden en el patio y siempre de día, ¿no? Pero mientras compartías mate o lo que fuera. Pero no me... Generalmente eran muchas historias que tenían que ver con las leyendas rurales. Hay mucha gente que vive ahora en Posadas, pero que en una época vivió en el interior, en donde no había, digamos, electricidad, no había canales de agua y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por ahí las historias tenían que ver con otra zona geográfica que no era la que visitábamos en el momento. Lo que sí pasó, digamos, es que fui a caminar por lugares en donde, pero yo no tengo la capacidad de percibir nada, ¿no? Pero es como que fui a lugares en donde se decía que ocurrían cosas y se escuchaban ruidos de un accidente que hubo, ese tipo de cosas, pero no me pasó. No me pasó nada raro, ni tampoco escuché ningún tipo de, porque yo a las conversaciones las grababa, no escuché ninguna psicofonía, nada raro cuando tuve que grabar la historia. No sé qué hubiera hecho si escuchaba una psicofonía. Terrible.
Vos sabés que más lo que decís que mucha gente vivió en el área rural, me hace acordar a esta persona que te digo que de Formosa, que no quería compartir en el grupo de WhatsApp la historia de lo que vivió. Y un día se animó y nos mandó Ujú. un video y nos dice, esto lo que hay donde yo vivo y donde yo trabajo, esto es lo que hay. Y nos mandó un video de noche y en el medio del monte es totalmente tenebroso, no se ve nada. Y te digo, yo tuve la oportunidad de conocer otros lugares en el área rural de acá, pero acá es zona de pastizal, hay algún que otro monte perdido. Y he tenido la posibilidad de conocer lugares como La Pampa, por ejemplo, que también es un lugar donde está en pleno descampado, donde se ven las estrellas. Y creo que hay muchos avistajes de ovnis, y donde realmente yo me sentí perseguido de mirar las estrellas, mirar el horizonte y decir, acá me lleva el chupacabras o me lleva, o me lleva los platillos voladores. Realmente tenebroso. Sí, sí, a veces viste que muchos dicen, hay como una especie de idea que lo persigue a uno que dice, en la noche puede pasar cualquier cosa y más aún estando en el monte. Es como que cualquier cosa te puede pasar en el monte y lo ideal es no sugestionarse, no sugestionarse y estar con la mente tranquila, pero sí, sí, sí. Es como que los sentidos se alteran y cualquier ruido podés pensar que es una aparición, una mala visión, como dicen aquí en la zona guaraní. Te iba a preguntar con respecto al libro. Primero, ¿cuántas historias te llegaron? Para decir, bueno, tenés 15 historias, son las que están en el libro solamente. No, en el libro hay como 70 historias más o menos. Hay muchas historias que están por partes, que fueron como dosificadas, como para dar un respiro porque son historias bastante largas, pero son como 75 historias deben ser más o menos. Son bastante, de verdad. Y son 70 historias de cuántas que te contaron. Porque para decir, bueno, hice un libro en base a las historias que me contaron, elegir 70 historias es un montonazo. Y si son las 70 mejores o las que más te gustaron, por ejemplo, ¿cuántas historias llegaste a recolectar? ¿Tenés idea? Y en total, o sea, como para tener una... O sea, ninguna de las historias que está en el libro, digamos que está como de relleno, sino que son escogidas, digamos. Pero en total debe haber como cerca de 220 historias más o menos. Yo las historias las voy subiendo ahí a la página y hay otras que no las voy subiendo porque quiero que el libro nuevo tenga algunas historias inéditas también. Eh, y aparte le sumo algunos gráficos también. Tengo pensado sacarlos como con una especie al próximo libro con una especie de mapita de la provincia con algunos puntos a marcar sobre dónde transcurren algunas historias como para tener una especie de guía para el lector. Pero, pero sí, son como unas 220 historias en total debe haber, casi calculando a grosso modo. Realmente son muchas historias. La verdad es un toco de historias. Y decime, te pregunto, de todas las historias que te han contado, ¿cuáles son las que más te gustan o cuáles son las que más te atraen? Hay una que se llama El viaje, que va a estar en el próximo libro, que ese, de todas maneras, esa está subida a la noche del bombero. Pero es como muy... La persona que me lo contó es una señora que no me va a andar o sea, es parte de lo que es la comunidad de la noche del bombero y no va a andar, digamos, hablando huevadas, o sea, inventando. Y a mí me dio mucho terror escucharla a ella en los audios cuando me mandaba las historias, porque aparte era una muy buena narradora. Eso a veces es muy valorable en las personas que sean buenas narradoras. Y ella lo era. Y la historia se llama El viaje. ¿Querés que te la cuente? Sí, dale. Bueno, es una historia que
que transcurre una parte en Posadas y la otra parte en Salta, en un viaje a visitar el Santuario de la Virgen de Salta, que es tan conocido y es como un tour religioso que hay allí. A mí me pidieron omitir los nombres de quien me narró la historia y también de quienes la protagonizan. Y el viaje comienza en Posadas y dice, cuando llegué a la iglesia San Miguel, allí en Posadas, en Avenida Tambor de Tacuarí, donde salen los micros, llegué temprano, pero no había nadie. Tipo 15 horas, llegó más gente y se acercó una chica rubia como de 25 años, no me dijo ni hola, se acercó y me miró e inmediatamente me preguntó si de allí salen los micros para Salta. Le dije que sí, la envié con una de las coordinadoras y no me dijo nada, se dio vuelta y se fue. Habló con gente que también estaba esperando el micro, una cara inexpresiva tenía la chica y los ojos como si hubiera pasado mucho tiempo sin dormir correctamente. A ella le tocó mi micro. Me ubicaron sola, a mí, y a ella la ubicaron detrás de todo, al último. A partir de ahora vamos a llamar Clara como nombre de la joven que viajó con nosotros. Una vez que el viaje partió, comencé a charlar con personas. Le comenté que quería tomar mate porque me dolía la cabeza y me convidaron y me hice amiga. Cuando llegamos a Salta nos dieron la misma habitación con las camas. A mí, a dos señoras que eran hermanas y a Clara. En total éramos cuatro. Una matrimonial y dos cuchetas. Las dos señoras hermanas acordaron dormir en la cama matrimonial y yo tomé la cucheta de abajo y Clara tomó la cama de arriba. Esa tarde conversé con Clara y me contó que vivía en Garupá y salimos a pasear por Salta, a tomar un cafecito y luego volvimos. Yo por las noches me suelo levantar siempre en el mismo horario para ir al baño, tipo 2:15, 2:30, me levanto y voy. La puerta para salir de la habitación estaba casi a los pies de la cama. La habitación estaba a oscuras y las camas se encontraban en la misma. Me levanté a eso de las 2:30, despacio, sin hacer ruido, y cuando me dirijo hacia la puerta para salir, escucho con una voz fuerte, gutural, como de hombre, que me dice, ¿quién sos? Cuando me doy vuelta, veo en la cama de arriba a Clara, de cuatro patas, pero como si fuese un animal, y mirando hacia donde yo me encontraba. Era un animal, era como un gran perro negro lo que vi. Soy yo, ¿qué te pasa, Clara? Le respondí. ¿Quién sos? Me seguía preguntando con una voz que no era la de ella y con una manera de respirar que me daba terror. En eso, las señoras que estaban durmiendo en la cama matrimonial se despiertan asustadas y se levantan y prenden las luces. Una vez que las luces estaban prendidas, se dirigen hacia la cama de arriba en donde Clara se encontraba tapada con el cubrecama sin dejarse ver. No quiso quitarse el cubrecama de la cabeza. Al principio nos decía perdón, perdón, y luego nos dijo que estaba soñando. Lo que sí nos quedamos con un miedo terrible esa noche. Al día siguiente, para el momento del desayuno, ella no se nos acercó. Desayunó sola, pero se mostró totalmente antipática para con nosotras. Lo que suponemos es que su visita a la Virgen de Salta tenía que ver con su búsqueda por hacer que aquello que tenía adentro se vaya para siempre, con ayuda de los milagros que esa Virgen concede. El viaje. Esa es la historia que digamos que me llegó por audios y me hizo sentir, me hizo erizar la piel cuando la tuve que desgrabar. Terrible. Me imaginé todo. Me muero, yo me quedo seco, ni te llego a contar el audio. Ni llego. Fue tremenda, tremenda. Bueno, me la contó una señora que se llama Graciela, le decimos Grace, y bueno, ella me narró, me dijo que se asustó muchísimo, que era como un gran perro lo que encontró en lugar de la chica. Tremenda. Che, terrible historia, Facundo. La verdad que me dejaste pensando. ¿Cuándo va a salir el próximo libro? Primero, Y estoy para, esperando para, un... Primero, ¿cómo conseguimos el primer libro?
El primer libro, en caso de que estén en Buenos Aires, se consigue en un lugar que se llama Librería del Fondo, que queda en calle Costa Rica 4565, en Palermo. Es muy conocida la librería. Ahí se consigue el primero, que es de Lobizón, y también se consigue el segundo libro, que es Escupida de Fernet, la historia del punk de Córdoba Capital. Ese también se consigue ahí. Y en Córdoba se consigue en el Emporio Libros y también se consigue por correo escribiendo a la página de La Noche del Bombero y también escribiendo a la editorial que es Libur Urdina Ediciones. ¿Y el segundo libro dónde lo podemos conseguir? ¿O cuándo va a También salir? se consigue el segundo libro es Escupida de Fernet, pero vos te estás refiriendo seguramente al segundo libro con historias. Estoy esperando una historia que me tienen que pasar que le pasó a un conocido. Estoy esperando esa historia porque es genial, la historia es muy terrorífica y tiene que estar porque tiene por medio psicofonías en guaraní, por ejemplo, de algo que ocurrió en la casa de él y de una aparición que sus hijas le decían la zombie, porque ellas nomás la veían y para ellas era una zombie lo que aparecía ahí. Y bueno, ellos dejaron un grabador y se encontraron con unas frases en guaraní que después fueron traducidas y significaban una cosa. Es una historia tremenda. Esa estoy esperando que me la pasen, así ya la pongo y ya mando el libro a la editorial y ahí a esperar a que salga, a que se imprima. No, no me ves porque no estamos hablando con webcam, pero todavía me estoy levantando la mandíbula del suelo. ¿Cómo que la zombie? Tremendo, es muy fuerte, muy, muy Claro, fuerte. viste, en el imaginario de los jóvenes o de los niños es como que de tanto ver películas como de zombies, viste, le decían la zombie, lo que veían se me apareció la zombie, le decía su hija de 12 años, 13 años. Lo dejamos ahí y cortamos acá, ya nos vamos despidiendo porque hay mucho material, tengo un montón de preguntas, pero ¿te parece que la dejamos por un segundo encuentro? ¿Puede ser? Sí, 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 dale, dale, yo la estoy pasando re bien, así que bueno, es buenísimo, es como que te sirve para distenderte un poco del fin de semana, viste, más llegando como el jueves o viernes, así que me sumo a a la convocatoria. Dale, dale, Facundo, quedamos así, así que ya sabes, si tenés alguien que quiera, estamos buscando gente que quiera sumarse a contar historias, por ahí así como estamos hablando nosotros, una charla entre amigos. Hay mucha gente que manda, no se anima a mandar audios, pero manda texto. Está bueno también, historias cortitas, pero bueno, estamos buscando a alguien que diga, yo quiero contar esta historia y ponerle voz. Así que si querés traer a tu amigo o a alguien que quiera contar una historia, sería bienvenido, sería genial. Dale, dale, dale. Voy a ir viendo a ver quién se copa. Porque muchos por ahí me dicen, no, pero contar de modo anónimo. Pero hay algunos que no tienen problema y se copan. Listo, quedamos así, vamos a hacer una próxima. Vamos a plantear algún tema, no sé, los duendes de acá, los duendes de México, los lobisones nacionales contra los lobisones de México o de donde sea. Y comparamos historias y armamos algo Perfecto, más perfecto. power. La verdad que es mucha información hoy. A pesar de que fue una charla tranquila y no indagamos mucho en ningún tema en particular. Así que bueno, será hasta la próxima, Facundo. Dale, hasta la próxima y bueno, que tengas buenas noches y bueno, buenas noches para todos y que nos vaya bien a todos especialmente. Un abrazo. Un abrazo.